Hola a todos, en este video vamos a ver sobre los condensadores. Un condensador es un dispositivo que almacena carga eléctrica, ¿ok? Como ven, aquí tenemos un condensador. Un condensador está formado por dos placas, una negativa y otra positiva. Esta es una placa y esta otra placa. Mientras más grandes sean y más cerca estén, el campo eléctrico va a ser mayor. La fórmula para resolver estos ejercicios es la siguiente. Capacidad eléctrica es igual al, al factor de conversión multiplicado por el constante eléctrico multiplicado por el área dividido entre la distancia. Aquí están los valores de cada uno. Sea es la capacidad eléctrica del condensador. E es el factor de conversión, que es una constante, por lo tanto siempre va a tener este valor. 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. El constante eléctrico, que también es una constante, y dependiendo del lugar, de la sustancia que se encuentra, esperen, ahorita voy a mostrar un ejemplo, en el medio de las dos placas siempre va a haber algo, o el aire, el agua, el vacío, el vidrio, dependiendo del material, entonces va a tener uno de estos valores. ¿Ok? Dependiendo de lo que haya, va a tener uno de estos valores. Si es aire va a ser 1, el constante eléctrico. Si es agua va a ser 81 y así sucesivamente. ¿Ok? Luego nos dice el A, que es la área de la placa, y D es la distancia de separación de las placas. Bueno, eso se entiende, ¿no? La D es la distancia de separación, es decir, la distancia entre una placa y la otra. Bien, ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Bien, vamos a resolver este ejercicio que nos dice un condensador de dos placas paralelas de 0,003 metros cuadrados se encuentran separadas por una distancia de 0.025 metros, siendo el dieléctrico aire. Calcular la capacidad del condensador. Bien, comenzamos poniendo los datos que nos da nuestro ejercicio. ¿Ok? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que un condensador de dos placas paralelas de 0,003 metros cuadrados. Y el área, recordemos, la letra A se mide en metros cuadrados. Toda área se mide en metros cuadrados, así que el área es 0,003 metros cuadrados. Bien, tenemos el área y también vemos que tenemos la distancia, que es de 0.025. Anotamos, distancia es de 0,025 metros. Bien. Nos da también otro dato. ¿Qué dice? El dieléctrico es aire. Bueno, este, recordemos, es la constante eléctrica, pero también se le llama dieléctrico. Dieléctrico, ¿no? Entonces, tenemos que la constante eléctrico o dieléctrico es aire. ¿Y cuánto es aire? Si recordamos nuestra tabla, aire es 1. Entonces, el constante eléctrico va a ser 1. Listo. Y nos pide hallar la capacidad, ¿no? La capacidad no sabemos. Otro dato importante, recordemos de nuevo que el factor de conversión es una constante. Entonces también tenemos el valor del factor de conversión, que va a ser igual a 8.85 por 10 a la menos 2. Voy a poner una coma, 8.85 por 10 elevado a la menos 12, ¿ok? Faradios sobre metros. Bien, entonces teniendo todos estos valores vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Ok? Tenemos capacidad eléctrica va a ser igual al factor de conversión, que es 8.85 por 10 a la menos 12
¿Cuánto? Faradios sobre metros por el dieléctrico, ¿no es cierto? Y el dieléctrico es 1. Podemos omitirlo porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, vamos directamente al área. Vamos directamente al área. Voy a poner esto así. El área, ¿cuánto vale el área? El área mide 0,003 metros cuadrados. ¿Y cuánto mide abajo la distancia? Mide 0,025, ¿no es cierto? Solamente es reemplazar. Entonces, nos queda todo esto. Si resolvemos esto en la calculadora, nos va a salir 1,062. Y ahora, ¿cuánto va a ser las unidades? Acá hay metros. Metros con metros va a dar metros cuadrados. Y con este metros cuadrados se van a ir los 3, ¿no? Todo. Y queda faradios. Entonces, la unidad de medida es faradios. Bien, este sería el resultado del ejercicio. La capacidad eléctrica es igual a 1,062. A ver, rato me equivoqué. 0,62 por 10 a la menos 12 sale el resultado. Estaba comiendo el por 10 a la menos 12. Bien, este sería el resultado entonces. 1,062 por 10 a la menos 12 faradios. Bien, este es el resultado de este ejercicio. Pasemos al siguiente. Bien, ya estamos en el siguiente. Dice, un conductor está formado por dos láminas circulares de 75 centímetros de radio. Ojo al detalle de circulares. Separados por 0,03 metros de aire. Calcular su capacidad. Bien. Nos dice que está formado por dos láminas o placas de los mismos circulares. Ok, circulares. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Vamos a anotar datos. Tenemos los mismos datos que en el otro. Tenemos la distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia? Separados por 0,03 metros. Nuestra distancia es 0,03 metros. ¿Ok? Esta sería la distancia. Y ahora vamos al área. Dice, dos láminas circulares de 75 centímetros. Ustedes dirán, el área entonces de 75 centímetros. No, no es de 75. ¿Por qué? Porque tiene que estar elevado al cuadrado. Las distancias de área se mide en cualquier unidad de distancia, centímetros o metros, elevado al cuadrado, siempre. Entonces, el área de 75, el área va a ser igual. Recordemos, un poco de geometría, en cualquier circunferencia, el área va a ser igual a pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Pi por r al cuadrado. ¿Qué es r? R es el radio. Y el radio aquí en el ejercicio es 75 centímetros. ¿Ok? Bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces el área va a ser igual a pi por, cambiando la fórmula, ¿no? Recordemos, pi era el cuadrado, es el área de cualquier circunferencia. Cambiando nos da pi por 75 centímetros al cuadrado.
al cuadrado, ¿ok? Listo, ya tenemos el área. Sabemos que también el factor de conversión es una constante, por lo tanto va a valer lo mismo. 8.85 por 10 elevado a la menos 12 faradios sobre metros. Bien, el factor de conversión. Y ahora también nos dan el dieléctrico. Nos dice, está separado por 0,03 metros de aire. Vamos a fijarnos, aire es 1. Entonces, el dieléctrico va a ser 1. Nos dice allá la capacidad eléctrica. Ok. Vamos a ver, capacidad eléctrica va a ser igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a poner otra línea y arriba el área. Ahora, otro detalle. No podemos trabajar con 75. ¿Por qué? Porque está en centímetros. Tenemos que llevarlo al sistema internacional. Entonces, esto convertido en el sistema internacional nos da pi. Obviamente pi es un número, no se necesita cambiar. Y 75 en metros nos da 0,75 metros, ¿no es cierto? Tenemos que convertirlo sí o sí a un mismo sistema, todas las operaciones. Listo, entonces el área va a ser pi. Pi por 0,75 al cuadrado, que en la calculadora 0.75 al cuadrado nos da 0.5626. 5625, perdón. Ok. 5625, esto nos da en la calculadora. Ok, abajo, ¿qué va abajo? La distancia. La distancia es 0,03 metros. Y aquí arriba va a quedar en metros cuadrados, ¿no es cierto? Porque a multiplicar metros por metro da metros cuadrados. Listo, entonces la capacidad eléctrica nos da igual. Si resolvemos esto en la calculadora, nos va a quedar 5.21 por 10 elevado a la menos 10. Se va el metro, metros con metros. ¿Por qué metros por metros? En metros cuadrados, ¿no es cierto? Y con los metros cuadrados de arriba se van a ir. Y queda faradios. Listo. Este es el resultado de nuestro ejercicio de capacidad eléctrica. Es igual a 5,21 por 10 a la menos 10 faradios. Vamos a un último ejercicio. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen un conductor formado por dos placas circulares de 2 metros de radio, separados por 0.003 metros, con una capacidad de 3 por 10 a la menos 6 faradios. Hay que determinar el aislante entre las láminas. El aislante, para que lo entiendan, es el dieléctrico, ¿no? O sea, este símbolo, la T, hay que hallar, nos dice, ¿no? Bueno, es una letra griega, ¿no? No es una T. Pero eso es lo que hay que hallar. Entonces vamos a poner los datos. Como siempre, primero los datos. Bien. Tenemos el área.
Nos dice que es 2 metros de radio el círculo. Recordar, área de un círculo, pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Pi por el radio al cuadrado, que el radio es 2 metros. Pi por 2 metros al cuadrado. Distancia 0,003 metros. Ahí está, listo. El factor de conversión es el mismo, 8.85 metros cuadrados, ¿no es cierto? No, perdón, por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Faradios sobre metros, eso es. Listo. Y también nos da otro dato. La capacidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la capacidad eléctrica? 3 por 10 a la menos 6 faradios. El ejercicio nos pide determinar el aislante o el dieléctrico. ¿Qué material va a ser? Esa es la pregunta. Aparte de sacar el resultado, tenemos que saber si va a ser el vacío, aire, agua, mármol, vidrio o cualquier otro material, ¿no? Tenemos que hallar eso. Entonces vamos a, de esta fórmula, despejar el dieléctrico, ¿no es cierto? Entonces, capacidad eléctrica es como si tuviéramos así. Es como si tuviéramos esto así, dividido entre la distancia, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces queremos despejar el dieléctrico. Esta letra queremos despejar. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la D la pasamos a multiplicar y el factor de conversión y el área lo dejamos, lo pasamos a dividir, ¿no es cierto? Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar y estos dos van a pasar a dividir. Entonces, en conclusión, nos va a quedar que el dieléctrico va a ser igual a la capacidad por la distancia dividido entre el factor de conversión por el área, ¿ok? ¿Listo? ¿Y qué nos queda? Nos queda reemplazar. ¿La capacidad cuánto vale? 3 por 10 a la menos 6 faradios. La distancia, ¿cuánto vale la distancia? La distancia vale 0,003 metros. Bien. Y finalmente el factor de conversión, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y finalmente multiplicado por el área. ¿El área cuánto es? Pi por 2 metros al cuadrado. O sea, pi por 4 metros al cuadrado, ¿no es cierto? Porque 2 por 2 es 4, metros por metros, metros cuadrados. Bien, entonces pueden hacerlo toda la operación en la calculadora o paso por paso, como ustedes prefieran, y el resultado nos va a salir. El resultado nos va a dar 81. ¿Y en qué unidades? Ustedes preguntarán. Vamos a ver. El faradios, como está arriba, y este faradios también, entonces se van a ir. Este metro se va a ir con este metro y va a quedar simplemente metros. Y este metro se va a ir con el otro metro. Es decir,
no tiene unidad, ¿no? Como vimos en los anteriores ejercicios, el dieléctrico no tiene unidades. ¿Y qué pasa ahora? Fíjense, como nos da 81, entonces, ¿qué podemos concluir con ese 81? Ah, ¿no? Es cierto. Están pensando eso, ¿no? Que 81 es agua, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, la respuesta sería que el aislante entre las láminas es agua. Podemos ponerlo agua. Ese sería el resultado. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en otro. Hasta pronto.